Hola muchachos, ¿qué tal? Bienvenidos a la séptima clase de Ciencias Naturales para séptimo básico del programa EAR Chile. En el video de hoy vamos a hablar de la alteración de los ciclos naturales, que corresponde a la unidad número 7. Ustedes saben que contaminación hoy en día es un tema fundamental, ¿cierto? De conocer, de tratar y de poder tener por lo menos una idea, ¿cierto? Para contribuir en evitar esta contaminación tan grande. Sin embargo, hay contaminación que nosotros no vamos a poder controlar, que es la contaminación natural. A todo esto, ¿ustedes recuerdan o saben qué es contaminación como tal? Contaminación corresponde a todo proceso, a toda manifestación que sea anormal, ¿cierto?, al ciclo natural de los componentes de los ciclos biogeoquímicos que revisamos en el video anterior. Es decir, cualquier sustancia, cualquier efecto, cualquier cambio que altere el normal comportamiento de los ciclos biogeoquímicos. ¿Sí? Por lo tanto, existe también contaminación que se produce naturalmente, pero que afecta dañinamente a los ciclos biogeoquímicos. Esa es la contaminación natural, por ejemplo. ¿Ya? Entre las fuentes naturales de contaminación son importantes, por ejemplo, los volcanes. ¿Ya? Los volcanes tienen efectos contaminantes muy importantes. Ustedes han visto que en Chile últimamente han ocurrido, ¿cierto?, erupciones de dos volcanes fundamentales que han producido mucha contaminación y incluso han tenido que evacuar pueblos enteros. ¿Sí? Y la contaminación perdura tanto para los suelos como para los cielos y el agua del sector. ¿Ah? El volcán en sí lo que hace es emitir gases líquidos y sólidos que son de sustancias tóxicas, piedras tóxicas y calientes, ¿ya?, que produce en cierto modo daño tanto como dijimos, tanto atmosférico, tanto como al agua y a la tierra, así como a los vegetales y animales. Dentro de las sustancias que producen los volcanes están el nitrógeno, el CO2, el HCl, el ácido fluorhídrico, el ácido sulfúrico y vapor de agua. Esos contaminantes que producen los volcanes, así como también los contaminantes que producen nosotros, los seres humanos, como por ejemplo la industria, los automóviles, ¿ya?, todos estos contaminantes, principalmente los compuestos llamados óxidos nitrosos y óxidos de azufre, óxido nítrico y óxido de azufre, esos gases que son contaminantes, ¿ya?, en el aire se empiezan a acumular y formar una nube de smog, por decirlo así, que no es el smog propiamente tal que se ve acá en Santiago, es un poco más incoloro, ¿sí? Pero esos contaminantes, ¿ya?, al juntarse con el agua se produce la transformación de ácidos, o sea, se forman ácidos y esos ácidos caen en forma de lluvia. A este tipo de mezcla ácida, de agua ácida, se le llama lluvia ácida. ¿Sí? Tanto los contaminantes naturales entonces como los artificiales pueden producirla. La lluvia ácida es que cae realmente ácido desde el cielo y eso va a dañar, a quemar los vegetales, va a echar a perder la tierra cambiándole su pH, así como también las aguas. Incluso para las estructuras humanas también las daña, por ejemplo la pintura de los automóviles, los techos, las distintas estructuras metálicas, por ejemplo, se ven dañadas, ¿cierto?, oxidadas, por ejemplo, por este ácido que cae del cielo. Entonces, tanto contaminantes naturales como los volcanes, como contaminantes artificiales producidos por el hombre, como la industria, los gases de los automóviles, por ejemplo, ¿ya?, pueden provocar lluvia ácida. Otra cosa importante que ustedes tienen que manejar con esto, ustedes van a hablar más de contaminación en los años de enseñanza media, pero ahora en séptimo es importante que ustedes tengan claro una cosa fundamental, que es el efecto invernadero. ¿Ya? El efecto invernadero es un tema importantísimo a nivel mundial, producto que está produciendo múltiples cambios, tanto a nivel de las estructuras naturales, el agua, los hielos, ¿ya?, como a nivel, ¿cierto?, de nosotros, los seres humanos, que cada vez nos vemos afectados tanto económicamente, producto de la falta de verduras, de productos, ¿cierto?, como bien también en nuestra aclimatización
a los estados de temperatura distintos que ocurren, ¿cierto?, producto de este efecto. ¿Ya? ¿El efecto invernadero qué es? Imagínense ustedes como un invernadero. ¿Ustedes saben lo que es un invernadero? Estos sectores donde se mantienen plantas, ¿cierto?, se cultivan plantas protegidas del frío a una temperatura más cálida. Eso es lo que está pasando acá. ¿Ya? El efecto invernadero se produce porque desde el sol lo normal es que la energía solar llegue a la Tierra, caliente la superficie de la Tierra, ¿sí?, y cada vez que calienta haya por decirlo así, un rebote de la energía. O sea, la energía llega a la Tierra, calienta y también se elimina calor, ¿sí? Ese calor, esa energía calórica que se elimina tanto de las cosas que se van calentando, nosotros, los seres vivos, ¿ya?, ese calor sube por la atmósfera y se va por el aire, se va hacia el espacio. Eso es lo normal, eso es lo que pasa normalmente. Pero hoy en día hay un montón de gases que son contaminantes, ¿ya?, que empiezan a producir una capa de gases contaminantes en la atmósfera, en el aire. Y esa capa de gases contaminantes está evitando que el calor que rebota en la Tierra pueda subir y desaparecer, o irse, mejor dicho, no desaparecer, sino que liberarse, escaparse hacia el espacio. O sea, como estos gases no dejan que este calor se escape, este calor se mantiene rebotando, por decirlo así, en el suelo, después sube y rebota en esta capa de gases y vuelve al suelo, sube, rebota de nuevo la capa de gases y vuelve al suelo. O sea, se está manteniendo en la atmósfera terrestre producto de que la capa de gases no deja que el calor escape. Y en otras palabras, está haciendo que la temperatura de la atmósfera o la temperatura de la superficie terrestre, ¿cierto?, a través que pasa el tiempo, vaya aumentando cada vez más. Uno diría, ¿cuál es el problema? Mucho del problema, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este calor que se mantiene en la superficie terrestre está provocando diversos cambios, tanto climáticos como cambios en la vegetación, en las faunas, en la superficie terrestre. Hay más sequedad, hay deshielos, por ejemplo, ¿ya? Hay distintos procesos que se ven afectados producto de esta alza de temperatura, ¿ya? Ustedes han visto que actualmente en los últimos años los cambios de temperatura en las estaciones es bien marcado. Es decir, hay cada vez veranos más calurosos e inviernos, ¿cierto?, con diversidad con disminución de lluvia o de ciertos efectos también del clima importante. ¿Cuáles son los gases que actúan como contaminantes y contribuyentes del efecto invernadero? Están, por ejemplo, los producidos por los automóviles y por nosotros los animales, que es el CO2, el dióxido de carbono, que lo producen los autos catalíticos, ¿ya? Los autos no catalíticos producen monóxido, que es más tóxico, ¿ya?, y también contaminante. Pero hoy en día es el dióxido de carbono, el CO2. Lo producen las plantas, lo producen los animales, ¿cierto?, nosotros, los automóviles y las industrias. El CO2 es el gran y principal contribuyente al efecto invernadero, ¿sí? Todos los combustibles, el uso de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón, ¿ya?, la madera, produce también CO2 y otros contaminantes como el monóxido, que dijimos, que contribuyen a este efecto invernadero, ¿ya? Es por eso que los países que más petróleo usan, que más combustible usan, son los países que actualmente están contribuyendo más al efecto invernadero. Actualmente, ¿cierto?, el país que mayor consumo de petróleo tiene, por ejemplo, en todo el mundo, es Estados Unidos. Es quizás el principal contribuyente a la capa de CO2 que se está formando. Sin embargo, hay en cuestión, porque también están países asiáticos como China, Japón, principalmente los países más desarrollados. La deforestación también contribuye al efecto invernadero. ¿Por qué? Porque al cortar los árboles son, en cierto modo, los que permiten
captar el CO2 que está en exceso y transformarlo a oxígeno y agua, ¿sí? En materia orgánica. O sea, los árboles, la vegetación, contribuye a eliminar los gases del efecto invernadero, ¿sí? Por lo tanto, la deforestación, que está en aumento hoy en día, ¿cierto?, está contribuyendo también a este aumento o acumulación de gases tóxicos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque se pierde la capacidad fotosintética. Hay cambios, como dijimos, producto de estos gases contaminantes de la industria, automóviles, deforestación, ¿cierto?, nuestra misma respiración. ¿Ya? Hay cambios, como dijimos, tanto en la tierra, ya se van desgastando los suelos producto de la deforestación, producto de la sequedad. Hay cada vez suelos más áridos, más secos, ¿ya? Se está produciendo contaminación a nivel acuático, ¿ya? Y también, ¿cierto?, hay cambios en la diversidad animal y vegetal en distintas partes del mundo. Este gráfico muestra las actividades que producen cambios de CO2 en la atmósfera, en el aire. Ya estos son miles de millones de toneladas, ¿cierto?, de carbono al año. Piense usted, las plantas y la tierra y los océanos ayudan a que el CO2 se elimine, la eliminación de CO2 de la atmósfera. ¿Por qué las plantas y la tierra? Porque las plantas porque se produce, ¿cierto?, fotosíntesis. La tierra también porque permite la formación de minerales con el CO2, ¿ya?, gracias a algunas bacterias. Y también producto de las plantas. En los océanos también ocurre fotosíntesis, que es este proceso que ustedes deben haber visto en biología, ¿cierto?, en el cual se capta el CO2, como dijimos, y se produce oxígeno y agua. ¿Ya? En los océanos también hay harta fotosíntesis, producto que hay muchas algas y muchos organismos, como bacterias, que tienen la capacidad de realizar fotosíntesis. ¿Ya? En cambio, los que contribuyen aparecen así como naranjo. ¿Ya? Estos contribuyen a una mayor liberación de CO2, de gases contaminantes. Ahí tenemos, por ejemplo, las industrias que usan combustibles fósiles, como dijimos, petróleo, carbón. ¿Ya? Está la deforestación, un factor también importante, y el transporte. ¿Sí? Son los tres principales contribuyentes o mecanismos por los cuales se aumenta el CO2. Si nosotros sumamos y restamos, en total, ¿cierto?, tenemos un efecto neto de CO2 positivo. Es decir, a través de los años, aunque haya plantas, la tierra, los océanos estén captando el CO2, la producción es mucho mayor a lo que se está captando. Por lo tanto, estamos produciendo un desequilibrio en el ciclo biogeoquímico, ¿cierto?, del CO2, del carbono. Y esto está haciendo, ¿cierto?, que el carbono, específicamente el dióxido de carbono, esté en aumento anualmente. O sea, cada año está aumentando mayormente la cantidad de CO2. ¿Ya? Hay varios países que están haciendo campañas para contribuir a la reducción del CO2, en la producción de CO2. Lo ideal, ¿cierto?, es el control, regularización de la industria, de los transportes y de la deforestación. ¿Qué ocurre entonces con el agua al elevarse la temperatura del planeta? También producto, por ejemplo, de este efecto invernadero. En regiones, ¿cierto?, del planeta donde llueve poco, las precipitaciones, las lluvias van a bajar aún más. Ustedes se han fijado que en Santiago, por ejemplo, cada año cuesta más que llueva, ¿sí? Este año, quizás ahora en agosto, julio, ha llovido un poquito más. Sin embargo, igual las lluvias son pocas comparativamente, ¿cierto?, a lo que debiese ser por la zona climática. ¿Ya? En cambio, en las zonas, por ejemplo, donde las lluvias son muy fuertes, ¿ya?, producto de este cambio climático, aumentaría más todavía. ¿Sí? O sea, se hacen extremas las temperaturas y los cambios climáticos. Por otro lado, las variaciones en las precipitaciones, la lluvia, al cambiar de esa forma, podría provocar que los suelos retengan menos cantidad de agua, se hagan más secos, existan sequías por tiempos más prolongados.
Y eso obviamente con toda la afectación, ¿cierto?, de la vegetación, de la fauna que coexiste en ese lugar. Incluso, ¿cierto?, como dijimos, para nosotros los seres humanos que nos basamos en un sistema económico de alimentación, agricultura, ¿cierto?, también nos veríamos afectados. Es por la razón por la cual la vegetación, por ejemplo las verduras, la fruta, cada vez también tiene un aumento de precio. Es muy raro que baje los precios. Por otro lado, está también lo que produce en los hielos, en los grandes glaciales. Por ejemplo, a nivel de la Antártica, ¿ya?, cada vez está ocurriendo mayor cantidad de rompimiento y hielo, ¿ya?, de estos glaciales. Es decir, los glaciales ustedes saben que son capas de hielo gigantescas, que si se derritieran, desbordarían, ¿cierto?, generarían un aumento del nivel de los océanos, de los mares, que llegaría, ¿cierto?, a aumentar alrededor de unos 20 metros por lo menos, ¿no? Por lo tanto, esos hielos son muchos y se mantienen. Es casi como un océano más por sobre otro océano, ¿no? Por lo tanto, cada vez, producto de este efecto invernadero, se están derritiendo y disminuyendo la cantidad de estos hielos y aumentando el nivel de los océanos. Pero otros cambios que podemos observar en el ecosistema, ya no necesariamente, ¿cierto?, por el efecto invernadero, son, por ejemplo, las erosiones de los suelos. La minería, el trabajo, ¿cierto?, en los suelos, va generando cambios en la consistencia. Estamos secando recursos del planeta, como por ejemplo en Chile trabajamos bastante con el cobre, ¿ya?, estamos secando cobre, y esos suelos en algún momento quedarán sin cobre. Esos suelos están siendo cambiados, ¿cierto?, producto de la intervención humana, ¿ya? Por otro lado, en lugares donde hay vegetación, ¿ya?, y se corta, se hace una deforestación, por ejemplo para poder construir ciudades, caminos o industrias, ¿ya?, estamos generando cambios a nivel de la fauna, a nivel, ¿cierto?, de la flora y a nivel del ecosistema mismo, por todo lo que hemos hablado, ¿cierto?, de las consecuencias que tiene la deforestación. Tenemos cambios en los suelos, el pH, ¿cierto?, y por lo tanto se generan suelos más secos. Es por eso que hoy en día lo ideal sería que, producto de todos estos procesos de intervención humana o productos naturales, como algunos incendios, o no tan naturales, ¿cierto?, como también los provocados por el hombre, ¿ya?, se pueda hacer una reforestación. Es decir, volver a plantar, ¿ya?, árboles, aunque sean pequeños, aunque demoren años, ¿cierto?, en lugares donde ha ocurrido deforestación. Muchachos, eso es todo. Estudien contaminantes. Es un tema entretenido, importante y muy útil de manejar hoy en día, ¿ya? Cuídense, que estén bien, hagan los trabajos. Nos vemos.